Hola a todos, sean muy bienvenidos a la tercera ayudantía de topografía. Esta corresponde a la clase del 3 de septiembre de 2021 y en esta oportunidad vamos a revisar el tema correspondiente a la triangulación por radiación. La clase pasada nosotros vimos ya lo que es la triangulación, que es básicamente dividir polígonos en triángulos para poder calcular así su área. Eh, entonces, lo que vamos a ver hoy día va a ser un poco la aplicación práctica de este tema, la aplicación en terreno, y eso se hace con esta herramienta que vemos acá, que es el nivel topográfico. Así que los invito a que se vengan acá a esta pestaña que dice materia, para que revisemos juntos y el archivo que... Entonces, como nos dice acá, el nivel topográfico es una herramienta que permite medir ángulos y distancias. ¿Ya? Ustedes se imaginan ya para qué. Y como dice acá, se compone de estos tres elementos, que es el nivel topográfico en sí, con su respectivo trípode, que es lo que seguramente más de alguno ha visto por ahí que están ocupando los topógrafos cuando andan haciendo mediciones en terreno, y su estadal topográfico, que es básicamente lo que hay que mirar con el nivel para lograr hacer las medidas. Entonces el topógrafo generalmente es el que ocupa el nivel y el estadal es lo anda moviendo una persona que se denomina alarife, que es el ayudante del topógrafo. Y para ayudar a las lecturas se usa esto que es una niveleta angular, que ustedes pueden ver, tiene la forma que tiene el estadal. Entonces esta es como una pinza que se le pone al estadal y con este nivel de ojo de buey uno se asegura de que el estadal esté totalmente vertical para evitar las lecturas erróneas. ¿Ya? Entonces como pueden ver acá, tiene un frente así y otro frente que es como una regla. Entonces estas imágenes de acá las saqué de un manual de una ficha técnica de un nivel topográfico donde pueden apreciar cómo se hace una lectura, y es que el nivel topográfico tiene una mira que no es nada más que una mira así como de un rifle, una mira telescópica, desde donde uno mira el estadal. Y este nivel es capaz de moverse, de girar en torno a este eje vertical. ¿Ya? Como pueden ver acá, eh, tiene un cuadradito, que es este, está ampliado, que es donde mide los ángulos. ¿Ya? Acá me parece que se alcanza a ver un poco también, por aquí debe estar. Que es donde uno ve los ángulos. Entonces uno fija su norte, el norte es nuestro cero, que puede ser el norte magnético o un norte dado, y de ahí uno comienza a medir, ¿ya? Entonces, este nivel en particular mide ángulos, acá dice degrees, ustedes pueden ver que va de cero hasta 360 y vuelve al cero, que es el 360 también, y tiene la particularidad de este nivel, según bien la ficha, de que uno le quita estos tornillos, ¿ya? Da vuelta esta plaquita y al lado de acá arriba tiene lo que son los gradianes, ¿ya? Que acá ellos lo representan con el prefijo GON, ¿ya? Con la abreviación GON. Así le llaman a los gradianes. Entonces pueden ver que va de cero hasta 400, ¿ya? Entonces para posicionarse, generalmente uno usa un plomo, que es un peso como este, en forma de una flecha, colgado de un hilo, ¿ya? Y eso está justo, el nivel topográfico tiene un ganchito justo al centro, eh, y ese centro tiene que calzar con esto que está abajo, que es un monolito, ¿ya? Que es, básicamente es un cubito de cemento. Ustedes pueden ver si se acercan la imagen, que tiene al medio, no es nada más que un, una barrita de fierro, ¿ya? Fierro del 10 fierro delgadito, ¿ya? Con tal de que ahí sea nuestro punto de referencia, por decirlo de alguna forma. Ya, uno en la U tenemos la oportunidad cuando hay clases presenciales de ocupar estos instrumentos, y lo que solíamos hacer eh, era marcar un punto en la solera y usarlo como referencia, generalmente para los levantamientos. Como pueden ver, este al parecer era de Nami, esta es una imagen que yo saqué de Google, y siempre son puntos de referencia. Entonces, bueno, yo me ha tocado ver en distintas obras
yo no trabajo precisamente en minería, pero bueno, sí hacemos cosas de repente para minería. Pero me ha tocado ver, por ejemplo, cuando uno está moviendo material, que hay excavaciones y sale de repente por ahí entre medio un cubito de hormigón y uno pregunta, ¿qué es eso? Ah, era un monolito, era un monolito. Fue un punto de referencia en su momento. ¿Ya? Entonces cuando ustedes vean, seguramente les va a tocar ver algo así alguna vez, les digan es un monolito, ah, un monolito, se usaba para la referencia topográfica. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo se usa más en detalle. Dice acá, la medición de ángulos con el nivel topográfico se mide en azimut. Como ustedes lo habrán visto o lo irán a ver en geología, para medir los rumbos, el azimut no es nada más que un ángulo medido en sentido horario partiendo desde el norte, ¿ya? Es decir, el norte es nuestro ángulo cero, ¿ya? Entonces yo les dejé un pequeño recuerdo acá, una ayuda más gráfica, de lo que son los grados sexagesimales, los gradianes y los radianes. ¿Ya? En grados sexagesimales, si yo voy a medir azimut, partiría desde el norte, ¿ya? Y 90 grados hacia la derecha, en sentido horario, tendría un cuarto de la circunferencia, lo que sería, en este caso, mirar al este, ¿ya? Si yo recorro 180 grados, ya quedaría mirando al sur, al oeste, y de nuevo vuelvo al norte, ¿ya? Pero siempre las lecturas se hacen en sentido horario, igual que en gradianes. Lo más probable es que ustedes se encuentren eh, gradianes, ¿ya? Casi siempre las medidas de estos elementos son en gradianes y lo más probable es que el profe también los ejercicios que les ponga vayan a ser siempre en gradianes, ¿ok? Entonces por eso yo lo dejé acá resaltado. Entonces, bueno, ahí también les dejé una notita, ¿ya? Y los ángulos que nosotros necesitamos para calcular, por ejemplo, las áreas de los triángulos, generalmente los podemos sacar por diferencia. Por ejemplo, acá dice, calcule el ángulo alfa en la figura siguiente. Los azimut están en gradianes. Ya para calcular los ángulos generalmente no necesitamos ninguna unidad específica porque es por diferencia nomás. ¿Ya? Entonces en este caso, ¿cómo sería? Alfa, como yo tengo un azimut 1 que vale 70 gradianes y un azimut 2 que vale 40, yo el ángulo alfa lo puedo obtener como el azimut 1 menos el azimut 2, me quedaría esta diferencia que sería alfa. Y en este caso sería 70 menos 40. Y obtenemos entonces rápidamente que alfa mide 30 gradianes. Entonces, en estos casos, ustedes van a encontrarse de repente E1, que son las posiciones donde estaba el topógrafo, ¿ya? Entonces el topógrafo se posiciona aquí y Solarife se posiciona en algún punto por acá. Entonces, el topógrafo miró hacia allá y desde su punto cero, acá en el goniómetro, que se llama el medidor de ángulo de los niveles, bueno, y en general los medidores de ángulo se llaman goniómetro, el topógrafo vio aquí que marcaba 70 gradianes, después el alarife se posicionó por aquí, y en ese caso el topógrafo miró aquí y le marcó 40 gradianes, ¿ya? Entonces, si yo quisiera obtener el ángulo, que en este caso es alfa, existente entre las dos posiciones en las que estuvo el alarife, perdón, respecto del topógrafo, acá está el topógrafo, acá está el alarife, lo puedo sacar con esa diferencia. En este caso son 30 gradianes, ¿ya? Entonces, la medición de distancias con el nivel topográfico también nos sirve para leer distancias y para eso usamos esta parte del estadal topográfico, ¿ya? ¿Cómo se mide la distancia? Porque cuando uno mira eh, por por la mira del nivel topográfico, va a haber tres hilos horizontales, que se llaman hilos estadimétricos, ¿ya? Y son equidistantes, tienen esa propiedad. ¿Y de qué me sirve a mí que sean equidistantes? Bueno, ya saben, por si no se acuerdan lo que es equidistante, que es difícil, pero por si acaso no se acuerdan equidistantes que están a la misma distancia. ¿Ya? Entonces el hilo medio está a una distancia del hilo superior, pero está a la misma distancia del hilo inferior, ¿ya? Entonces, como decir que el hilo medio está justo al medio, por eso se llama hilo medio, ¿ya? Y la gracia de eso es que conociendo dos medidas de los hilos, puedo calcular el tercero, gracias a que son equidistantes. Vamos a ver un ejemplo ahora. Entonces, la distancia al punto en el que está el alarife, yo la voy a poder conocer con esta relación, ¿ya? La distancia es igual
al hilo superior, la medida del hilo superior, menos la medida del hilo inferior, por una constante estadimétrica, que es K, y siempre tiene el valor de 100, ¿ya? Por cómo están hechos los instrumentos, K siempre va a valer 100. Y la distancia al punto siempre va a estar dada por el hilo superior menos el hilo inferior, por la constante estadimétrica, ¿ya? Entonces, esta imagen yo la saqué de Google, pero al parecer está bastante bien hecha y me gustó bastante. Créditos a quien la haya hecho. La vamos a usar para demostrarlo ahora. Entonces tenemos acá el hilo estadimétrico superior, que en este caso, fíjense, está casi al 2,8, 2,785, que es el hilo superior. El hilo axial o hilo medio, 2,732. Y el hilo estadimétrico inferior, 2,679. ¿Ok? Entonces, yo esto lo traspasé acá. Tengo el hilo superior, hilo medio y hilo inferior. Entonces, la distancia al punto va a estar dada por ¿qué? Primero, la constante K, que vale 100 para todos los efectos. Y la distancia más va a ser el hilo superior menos el hilo inferior. Y todo eso por la constante estadimétrica que vale 100. ¿Ok? Enter. Y yo puedo encontrar entonces que esa es la distancia al punto en donde estaba el topógrafo, en esta imagen. Vamos a ver si la imagen estaba bien hecha también. Vamos a demostrar la equidistancia, que significa que la distancia del hilo medio al hilo superior es la misma que del hilo medio al hilo inferior. Entonces, como es el hilo medio al hilo superior, sería la medida del hilo superior menos el hilo medio, ya, eso, y la distancia del hilo medio al hilo inferior sería el hilo medio menos el hilo inferior, ¿ya? Y encuentro entonces que son iguales. Comprobamos que son equidistantes, la imagen está bien hecha, les quedó muy bonita a quien la haya hecho. Muchos créditos, muchos créditos. A propósito, siempre las distancias con esta relación van a dar en metros, ¿ya? Entonces vamos a ver un par de ejercicios respecto de esta materia. Primero que nada, dice acá, generalmente los cálculos de área se hacen por medio del teorema de Pitágoras modificado y los cálculos de lados se logran con el teorema del coseno. Entonces aquí van a ver por qué le llamamos el método de radiación. Triangulación por radiación es porque simplemente el topógrafo, por ejemplo, se posiciona acá, en este caso se posicionó en el punto A y comenzó a mirar a su alrededor midiendo en forma de radios, ¿ya? Entonces pareciera que son radios, radiación. No hay mucho que decir sobre eso. Entonces en este caso el topógrafo se posicionó en el punto A y su alarife estuvo en el punto 1, en el punto 2 y en el punto 3, ¿ya? En este caso los grados nos los van a dar en grados sexagesimales, ¿ya? Y me piden calcular la superficie y el perímetro de la figura. A mí casi siempre me van a entregar una tabla como esta, ¿ya? Con algunos datos del hilo medio, del hilo inferior y del hilo superior, pero generalmente va a estar incompleta porque yo la puedo rellenar sabiendo que son equidistantes. También me van a dar los ángulos horarios, ¿ya? Ángulo horario es lo mismo que el azimut, ¿ya? Y E, S, E, I son los hilos, ¿ya? Que a veces se les llaman estadías también. Entonces, acá, yo para calcular la distancia necesito el superior menos el inferior, pero no tengo el inferior. Pero lo puedo calcular porque yo sé que la distancia que hay aquí entre estos dos es la. Entonces voy a decir que mi hilo inferior es igual a ¿qué cosa? Al hilo medio menos la distancia que hay desde el hilo superior hacia el hilo medio. ¿Ya? Y en este caso el hilo superior, ¿qué cosa sería? El hilo medio más la distancia que hay desde el hilo medio hacia el hilo inferior. ¿Ya? Nos tenemos que ir fijando siempre que van en orden ascendente. Es decir, si el hilo inferior me da mayor que el hilo medio, es porque algo hice mal. Siempre el hilo medio es el menor, hilo medio mayor que el inferior, y el hilo superior es mayor que los otros dos, ¿ya?
Así puedo ir viendo rápidamente si me he equivocado en algo o no. Entonces, acá sería lo mismo, ¿cierto? El hilo medio más la distancia que hay entre el hilo medio y el hilo inferior. ¿Ya? Y puedo ver que todos van creciendo. Por lo tanto, puedo suponer que están bien. Deben estar bien. ¿Y la distancia del punto entonces cómo sería? La distancia desde A al punto 1 sería la distancia que hay hilo superior menos hilo inferior por la constante. Ustedes ya saben que esto hay que dejarlo fijado para después poder arrastrarlo. Y eso se hace solamente incorporando acá signo peso. Entonces vamos a arrastrarlo desde acá, desde el cuadradito inferior derecho. Voilà. Sin formato. Mi computador está un poco lento, no me culpen. Ahí estaría entonces. Tengo entonces las distancias y los ángulos horizontales. Entonces, ¿yo cómo puedo conocer el área? Tengo estas distancias y tengo los azimut. Entonces, yo con esta distancia y el ángulo entre ellas, puedo conocer el área de este triángulo, ¿ya? Con esta distancia y este ángulo, puedo conocer el área de este triángulo. Distancia, ángulo, puedo conocer la distancia, o sea, el área de este triángulo. Y todo eso por Pitágoras modificado. Entonces, primero que nada, los tres triángulos en los que yo voy a dividir este, llamémosle, es un triángulo más grande, en los que voy a dividir este polígono triángulo, van a ser primero el triángulo A1, triángulo 2, 2A3, como dice acá, y el triángulo 3, A3, 3A1, ¿ya? Entonces, es bastante útil hacer esta, esta representación, hacer esta anotación, para irse guiando después haciendo los cálculos, ¿ya? Entonces, yo los tengo en grados sexagesimales, así que voy a comenzar a calcular las diferencias. ¿Cómo sería? Este ángulo, ¿cómo sería? Sería simplemente el azimut hacia el punto 2 menos el azimut del punto 1. ¿Ok? Así de fácil. Después, este ángulo, ¿cuánto mide? Bueno, mide todo esto menos todo esto. ¿Perfecto? Todo esto menos todo esto me va a dar solo esto. Luego sería el azimut 3 menos el azimut 2. ¿Perfecto? ¿Cuánto mide? Alguien podría decir, bueno, todo esto menos todo esto, ¿cierto? Eso me daría eso. Pero todo esto lo tengo, sí, es el azimut de 1. Pero yo a 0 no le puedo restar 270. Entonces, 1 tiene el azimut 0, pero también tiene el azimut 360, ¿cierto? Aquí es el 0 y también es el 360. Entonces yo esto obligadamente, cuando tengo una situación así, voy a tener que decir que es este más 360 en este caso, porque son grados sexagesimales, menos esto. Y ese es mi ángulo, ¿ya? Entonces yo en este caso lo voy a resolver con Excel, así que necesito pasarlo a radianes. Si ustedes lo van a hacer directamente con calculadora, no necesitan pasarlo a radianes, solo necesitan poner su supercalculadora que les subí a la descripción del video anterior, prenderla, irse a modo, presionar modo hasta que les salga esto, 1, y la tienen en grados sexagesimales, y pueden calcular los ángulos eh, y las áreas directamente así. Entonces en este caso yo voy a pasar estos ángulos a radianes, que ¿cómo sería? Sería el ángulo por pi dividido en 180, ¿ya? Y eso para todos me los va a dejar en radianes. Perfecto. Entonces el área 1
¿Cómo sería? Ah, tan fácil como decir es la distancia al punto 1 por la distancia al punto 2 por el seno del ángulo entre ellos, que sería ese, en radianes, porque estoy en Excel, dividido en 2. ¿Ya? Esa sería el área del triángulo A1. El área del triángulo A2. ¿Cómo sería? Esa distancia por el seno de este ángulo. Que sería la distancia 2 por la distancia A3 por el seno del ángulo entre ellos. O sea, con flechita a la izquierda, yo lo selecciono rápidamente, cierro, dividido en 2. Tengo esa área. Y por último, esta área que sería distancia por seno de esto dividido en 2. Sería distancia 3 por distancia 1, seno de este ángulo, y todo eso dividido en 2. ¿Ya? Eso sería el área entonces de cada uno de los triángulos. El total del área sería la suma de estas tres áreas, por lo cual yo puedo decir, recuerden, Alt Shift 0 selecciona automáticamente la suma, o bueno, de 1, Enter. Y esa debería entonces ser el área de esta figura en total. ¿Ok? Entonces, de la misma forma, yo podría calcular el área de una figura no precisamente tan simple como esta, sino que con varios lados, yo siguiendo esta simple fórmula, este simple procedimiento, podría calcular el área de figuras mucho más complejas dividiéndolas en triángulos. ¿Ya? Con solo el topógrafo ponerse acá en el punto central, es capaz de calcular el área de muchas áreas eh, bastante irregulares, que es seguramente alguno más de alguno lo ha visto hacerlo y no sabía que estaba haciendo. Seguramente podría haber sido esto lo que estaba haciendo. ¿Ya? Hay más aplicaciones del nivel topográfico que vamos a ver en otras unidades más adelante, pero por mientras nos vamos a centrar en esta, que es lo que necesitan para la prueba 1. Entonces, me piden el perímetro también. Y para el perímetro yo necesito los lados opuestos, como les puse acá, a estos ángulos. Tengo este ángulo, tengo este ángulo, tengo este ángulo, pero necesito este lado y este lado, y eso no lo tengo. ¿Ya? Por si no se acuerdan de memoria del teorema del coseno todavía, aunque deberían, se los puse por acá. Ese es el teorema del coseno, ¿ya? Entonces, me dice que el lado que yo busco al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados menos 2 veces la multiplicación de los otros lados por el coseno del ángulo opuesto. Vamos a aplicarlo ahora. ¿Cómo sería en este caso? Sería la raíz, ¿cierto? ¿De qué cosa? Para el triángulo A1, la raíz de la distancia 1 al cuadrado más la distancia 2 al cuadrado. Distancia 1 Seguimos, discúlpeme por favor, tuve que ir a buscar agua. Estoy medio resfriado por si no lo han notado en mi voz. Entonces dice la distancia 1 al cuadrado más la distancia 2 al cuadrado menos 2 veces la distancia A1 por la distancia A2 por el coseno del ángulo opuesto a este lado, que sería el coseno de este ángulo. Ya que yo ya lo tengo calculado y lo voy a meter directo en radianes porque estoy en Excel. Cierro los paréntesis, Enter. Eso mide el lado 1, 2. Para el lado 2, 3 sería lo mismo. La raíz de la distancia A2 al cuadrado
más la distancia A3 al cuadrado, menos 2 veces la distancia A2 por la distancia A3 por el coseno de este ángulo. La flechita a la izquierda yo voy seleccionando los ángulos, porque como pueden ver la fórmula tapa el ángulo. Entonces con la flechita a la izquierda yo me voy moviendo hasta encontrarlo. Ya, enter. Y por último, el lado 3, 1 mide ¿qué cosa? La distancia 3, perdón, la raíz de la distancia A3 al cuadrado más la distancia A1 al cuadrado menos 2 veces la distancia A1 por la distancia A3 por el coseno de este ángulo. ¿Cuál sería este ángulo? Flechita a la izquierda, ese ángulo, en radianes. Eso me diría este lado entonces. Y el perímetro sería la suma de estos tres lados, ¿cierto? Entonces, Alt Shift 0, recuerden, Enter. Ese sería el perímetro de mi figura. Vamos a revisar. Distancia, distancia, distancia. Perfecto. Entonces vamos a comprobarlo a AutoCAD. ¿Les parece? Yo lo tengo dibujado. Me dice acá 89,1 grados. ¿Cierto? Ahí está. 157,89. Ahí está. Y 113,1. 0,1. Ahí está. Las distancias, 118, 103,2 y 108. Entonces yo me meto acá, le doy propiedades. Me vengo acá a las propiedades. Dice área 13.792,36 me dice acá. Vamos a comprobarlo. Ustedes desde acá arriba pueden aumentar decimales o quitar decimales. Yo le quiero aumentar 2 decimales. Efectivamente es 36. Y acá el perímetro 551,97 metros. ¿Ya? Esto siempre les va a dar en metros. Entonces, en caso de que ustedes no puedan o no quieran usar Excel, también lo pueden hacer con la calculadora, que es esta que les dejé en la descripción del video pasado, o cualquier otra que ustedes tengan en su casa. Si no quieren usar esta, ¿cómo sería? Vamos a ver. Para calcular, por ejemplo, estos ángulos, no hacen falta ninguna configuración especial de la calculadora porque es por diferencia. Ustedes ya tienen, para calcular este ángulo, sería el 157 menos 0, ¿cierto? Que al final, a la rápida podemos saber que es 157, es ese mismo ángulo. Y para calcular el otro también es por diferencia, que sería el 270 menos 157,9 menos el 157,89. ¿Ya? Y pueden ir haciendo su tablita así también a mano con la calculadora. Ahora, para calcular el área, ustedes les basta con tener esta parte, ¿cierto? Y ya habiendo calculado estas distancias, pueden comenzar también a calcular las áreas por el mismo método. ¿Qué sería? La distancia, ¿cierto? ¿Cuál sería? La distancia A1, 118, por 103,2 por el seno de este ángulo de 157,89. ¿Cierto? Es igual
dividido en 2. Listo. Y así pueden ir sacando, ¿cierto? Todas las áreas. ¿Qué nos dio en este caso? 2291,738. 1291.738. Punto 74. Dio lo mismo prácticamente. Y en el caso de los lados, ahora para esto que estamos haciendo ahora sí, es necesario tener la calculadora en los ángulos que estamos trabajando. ¿Cómo sería? Sería el lado, este lado al cuadrado, más este lado al cuadrado, que sería como 118 al cuadrado, más 103,2 al cuadrado, cuadrado, menos 2 veces 118 por 103,2 por el coseno de este ángulo, 157,89. ¿Okay? Es igual la raíz, le saco la raíz a la respuesta, es igual 217,1138. 217,1138. ¿Ok? 217,11. Entonces, en honor al tiempo y a la flojera, para no darles tanto la lata, los voy a invitar a que ustedes rellenen esta tabla, ¿ya? Usando la calculadora. Ojalá puedan hacerla toda, tanto esta parte como esta parte, con la calculadora, ¿ya? Para que practiquen. Además de hacerlo en Excel, por favor háganlo con la calculadora, para que les quede bien claro el tema de la conversión de unidades, ¿ya? Porque de repente he visto que hay gente que se confunde y mete a la calculadora esto del pi sobre 180, ¿ya? Pero esto del pi sobre 180 y pasarlo a radianes es solo porque yo en Excel necesito tenerlo en radianes, ¿ya? Pero ustedes no sé, en una prueba, si no los dejan usar Excel, o si no quieren usar Excel, no necesitan pasarlo a radianes y lo pueden hacer directamente con los grados hexagesimales que les dan acá. Entonces, sabido eso, vamos a una siguiente aplicación. Nos dicen acá de nuevo calcule el área y el perímetro de la figura ayudándose de los datos entregados. Entonces me dan esta figura, ¿ya? Y me dan este levantamiento. Y también me dan estos datos. Entonces, primero que nada, en la vista de impresión, así que me molesta un poco este paginado. Recuerden que ustedes lo pueden sacar de acá, normal. Acá es para imprimirlo, así es como se vería si yo lo fuera a imprimir. Esto es lo que saldría y esto es lo normal. Entonces me voy a venir acá normal. Tengo que calcular este polígono, ¿ya? Vamos a dar una textura para que se note mejor. Relleno, textura, ahí aparece tierra por lo menos. Yo tengo que calcular el área y el perímetro de ese cuadrilátero, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? A simple vista yo tengo esta configuración y yo lo que voy a hacer va a ser dividirlo en un triángulo A1 que va a ser S, ¿ya? Después en un triángulo A2 que va a ser este, ¿ya? Y por último, como tengo todo esto, voy a poder sacar el área A3 que va a ser esta. Y si al área A2 más el área A1 le resto el área A3, me va a quedar por diferencia el área de esta figura. Ese va a ser el procedimiento que vamos a seguir, ¿ya? Como lo hice acá. Entonces, tenemos que partir siempre rellenando nuestra tablita. Ya se me pegó el Excel. Nos dice entonces, el norte es el punto 1, que tiene un azimut de 0. Entonces tenemos hilo superior, medio, inferior, menos de la distancia que hay desde el hilo superior hasta el hilo medio. En este caso sería, yo puedo, vamos a ver, acá sería
al hilo medio más la distancia que hay desde el hilo medio, más la distancia que hay desde el hilo medio al hilo inferior, al hilo medio, menos la distancia desde el hilo superior al hilo medio, y por último, el hilo medio más la distancia desde, recuerden los paréntesis, el hilo medio al hilo inferior. Vamos a ver que este sea menor que todos y este sea el mayor que todos. Sí, parece que estamos bien. Entonces la distancia sería como más el hilo superior menos el hilo medio, menos el hilo inferior, perdón, por la constante. Vamos a dejar fija esta. Ahora, no es necesario, yo siempre les he dicho que tienen que ponerle a la fila y a la columna, pero si ustedes se fijan cuando yo bajo, no cambia la columna. Entonces debería bastar con dejar fija la fila, ¿ya? Que sería solo el 100, la fila 100. A ver si se dan cuenta por qué. ¿Ya? Yo lo arrastro para acá abajo y me lo rellena. ¿Ya? Si se fijan como que cambia esto acá, no quiero que cambie eso. Acá en este cuadradito ustedes le pueden dar opciones de autorrelleno y rellenar sin formato, solo la fórmula. Y ya no cambia, que rellenó solo las fórmulas, sin los formatos. Ahora si ustedes quieren que rellene solo los formatos, rellena solo el formato, solo el formato. Yo lo quiero sin formato. Vamos a ver entonces. Me dice que esas son las distancias. ¿Ya? Vamos a ponerlo en decimal. Y tengo los azimut entonces. Vamos a seguir entonces el mismo procedimiento. Solo que en este caso, fíjense. Ups. En este caso, los ángulos, dice, están en gradianes. ¿Qué tiene que hacer usted si los ángulos están en gradianes? Se viene a la calculadora, la prende primero que nada, aprieta Mode hasta que le salga esta opción y la pone en gradianes, que sería apretar el número 3. ¿Ya? Está en G, en que cambió la G de la D a la G. Entonces, ¿cómo sería esto? Los triángulos. Yo lo voy a dividir en que va a ser primero el CE1B, el segundo va a ser el BE1A y el tercero va a ser el CE1D. Perfecto. O DE1C. Ahí lo puse un poco al revés. Entonces, ¿cómo sería esto? Por diferencia. El mayor menos el menor. Vendría a ser entonces este ángulo entre B y C. ¿Cómo sería? Fácil. La diferencia, el azimut de B menos el azimut de C. Enter. Ahora, este azimut entre A y B, ¿cómo sería? ¿Se fijan la condición que yo tengo acá? Este es menor que este. Entonces yo tengo que no ocupar este ángulo en la diferencia, sino que tengo que ocupar este ángulo. Tengo que darme la vuelta completa y después este ángulo. Y si yo a todo esto le resto todo esto, voy a tener este ángulo solamente. Ya, recuerden, a todo esto le resto todo esto y tengo este ángulo. ¿Cómo sería entonces? El azimut de A más 400, que le voy a sumar una vuelta completa, menos, ¿qué cosa? Menos B. Ya, por eso es tan importante. Si yo no tuviera el dibujo, tendría que, como sea, tratar de dibujarlo, porque me sirve mucho para darme este apoyo visual. Ya, si yo no tuviera el dibujo así para poder guiarme, me sería bastante difícil darme cuenta de esas cosas. Entonces, ideal siempre poder dibujar las figuras, ya tanto con la distancia como con los ángulos. Entonces, ¿cómo sería esto? Me daría 37 gradianes. Y por último, este ángulo, ¿cómo sería? Bueno, de nuevo lo mismo. Sería este menos este. ¿Cómo sería entonces? Sería
el azimut de D, más 400, porque son gradianes, una vuelta entera de gradianes son 400, menos el azimut de C. Perfecto. Como ustedes saben, yo estoy trabajando con Excel, lo voy a resolver con Excel, entonces los voy a pasar a radianes. Y para pasar gradianes a radianes, ¿cómo sería? Por pi dividido en ¿qué? ¿En 180? No, porque 180 es la circunferencia, pero en sexagesimales, o la mitad de la circunferencia en sexagesimales. En el caso de los radianes, perdón, son 200. ¿Ya? Y ahí me queda por fin en radianes, que es la unidad que yo necesito. Entonces, sabiendo eso, por el mismo método que usábamos antes, yo puedo... El área de este triángulo, el triángulo CE1B, ¿cómo sería? Sería fácil. Por Pitágoras modificado, como le llamamos, la distancia AC sería esta, por la distancia AB, por el seno, ¿de qué cosa? De este ángulo, que es el que yo ya calculé aquí. Y todo eso dividido en 2. Bastante grande el área. Entonces, después, ¿cómo sería esta otra área? El área A2. Sería fácil. La distancia AB de eso dividido en 2. Y ahora, el área A3, que vendría a ser esta, sería como la distancia AC por la distancia AD por el seno de este ángulo, que es ese que yo ya calculé. Con flechita me muevo y lo selecciono, dividido en 2, me da esa área. Entonces, en este caso, la área es toda esta área, que no es más que el área A1 más el área A2, pero a toda esa área le tengo que quitar el área A3 y me queda solo esta área. ¿Ok? Quito el área A3, le doy Enter, me da eso. Es un número bastante grande, pero son solo 2 hectáreas y media, ¿ya? Para los que saben de pelear por tierra, saben que hectárea, 10.000 metros cuadrados. Entonces aquí hay 2 hectáreas y media, ¿ok? Entonces, para el cálculo del perímetro, ahí se los dejo propuesto, por favor, chiquillos, háganlo en la calculadora. Yo en honor al tiempo y en honor a la flojera que puede dar ver el video después, no lo voy a hacer completamente. Pero es lo mismo que hicimos acá arriba, ¿ya? Solo recuerden, por favor, pasar la calculadora a gradianes, ¿ya? Tenerla en gradianes, ¿ya? Entonces ahora, para el cálculo del perímetro, hay una pequeña cosa que va a cambiar, ¿ya? Respecto al ejercicio anterior. Yo voy a necesitar, ¿qué lados? El lado AD, primero que nada. Vamos a partir por el lado A. Después el lado DC. Lado CB. Y cierro con el lado BA. Muy cierto, muy cierto. Entonces, el ángulo que yo necesito es el opuesto a los lados para usar el teorema del coseno, ¿cierto? En este caso, el lado AD, ¿cuál sería? El ángulo entre A y B. Si yo me vengo acá y digo, bueno, es simplemente el ángulo B menos el ángulo A o viceversa. Pero no importa porque son iguales y me da 0, ¿ya? Entonces, hay una pequeña particularidad ahí, ¿ya? El ángulo entre DC, ¿cuál es? Yo ya lo calculé todo hace rato. Entre DC es este, en gradianes. El ángulo entre C y B es este, ¿ya? Por eso es importante esta ayudita, ¿ya? Y el ángulo entre B y A es ese. Fantástico. Así los tengo todos, ¿ya? Ahora, solo por usar Excel, recuerden, yo lo voy a pasar a radianes. 0 por pi dividido en 200.
me va a dar los ángulos en radianes. Perfecto. Entonces, en este caso, el lado AD tiene el mismo ángulo. Entonces, al ser una línea recta, la distancia que yo tengo a A menos la distancia que yo tengo a D me va a dar esta distancia. Fácilmente. ¿Ya? ¿Cómo sería entonces? La distancia que yo tengo a A son 340 menos la distancia que tengo a D me va a dar esa. Perfecto. Y las demás las calculo por teorema del coseno. Pero primero fíjense en una cosa. Están en la misma línea. Es cero. Pero si yo aplico el teorema del coseno, si ustedes no se llegaron a dar cuenta, igual les va a servir. Noten esto, por favor. ¿Cómo sería para usar el teorema del coseno? Sería la raíz. No, radianes no. Raíz. ¿De qué cosa? De la distancia A al cuadrado más la distancia D al cuadrado. Vamos, menos 2 veces la distancia A por la distancia AD por el coseno de qué cosa? De el ángulo entre ellos, que es 0, cierro los paréntesis, igual a. Igual me da los 170. Entonces, para el resto, yo igual voy a decir que es la raíz de qué cosa? La distancia AD al cuadrado AD al cuadrado más la distancia AC al cuadrado menos 2 veces la distancia AC por la distancia AD por el coseno de ese ángulo. En radianes, porque yo estoy usando Excel. ¿Ya? En este caso, la distancia AC, la raíz primero que nada, la distancia AC cuadrado, distancia B al cuadrado, menos 2 veces la distancia y así para cada una. En este caso la distancia A del cuadrado más al cuadrado, ya saben. Menos 2 veces. Y en este caso el perímetro, como en todos los casos anteriores, es la suma de todos los lados. La suma. Satánico. Un cuadrilátero satánico. Vamos a verlo en AutoCAD. A ver si nos equivocamos o no. Entonces tenemos ahí todos los ángulos. Parece que no son estos los ángulos. Es porque están en grados sexagesimales, ¿ya? Ustedes, si les gusta el AutoCAD y tienen alguna medida y la quieren cambiar, se vienen acá a las propiedades y bajan. Formato de ángulo, grados sexagesimales, y le ponen que lo quieren en gradianes. Ustedes lo quieren en gradianes, ¿ya? Y en la precisión del ángulo son los decimales del ángulo. Yo le voy a poner unos 3 decimales, ¿ya? Entonces, fíjense, ahora sí, 57,83, 32,23 o algo así. No, pero ese es todo ese ángulo. Yo necesitaba ese. Podemos acotarlo. Acotémoslo. ¿Qué está haciendo eso ahí? Vamos a borrarlo. Anotación. Recortar un ángulo. Ángulo entre S y S, que sería el del área 1. 18 grados sexagesimales. ¿Ya?
18 grados sexagesimales. También me interesa ese. 24 grados sexagesimales. No me interesan así, los quiero en gradianes. Para mostrarles que sí estamos bien. Bajan, bajan, bajan. En gradianes. Precisión de 3 decimales. Ahí sí. 20,03 y 37,80. Bueno, eso es para probar que el dibujo está bien hecho y sí representa el triángulo que estábamos viendo. Ahí tenemos todas las medidas. ¿Ya? Entonces, yo vengo a mi figura, propiedades, 24.720,53 y 665,97. A ese no se ve tan satánico. Pero vamos a ver si tenemos razón. Vamos a aumentarle unos decimales acá arriba con 97. Fantástico. Así entonces comprobamos que nuestros cálculos estaban bien hechos. Yo los invito, por favor, chiquillos, a realizarlo en la calculadora y a obtener estos mismos valores, ¿ya? Puesto que comprobamos que están bien, para que así puedan practicarlo y tenerlo todo claro para la prueba. Entonces, disculpen si no les subo este video a la brevedad. La verdad es que mi internet me da un poco de problemas. Ya pudieron ver que hasta mi computador me da un poco de problemas. Pero ya saben que cualquier cosa me pueden consultar, ¿ya? Les voy a volver a dejar el link de la calculadora para que la descarguen en la descripción del video. Y además les voy a dejar una lista de reproducción que a mí me gusta mucho escuchar en lo personal. A ver si ustedes también se motivan con esa para ambientar su estudio o lo que sea que hagan. Así que un saludo, un abrazo, chiquillos. Consulten cualquier cosa y nos estamos viendo.